El selfímetro es una herramienta de autoevaluación, de mejora continua, que nos ayuda a identificar y a generar una imagen gráfica, un diagrama, que nos ayuda en la toma de decisiones. Esa herramienta es muy fácil de hacer y es lo que vamos a aprender a hacer en este tutorial. Para poder empezar a hacer un selfímetro tenemos que estar logueados en la plataforma solidaria de guipuzcoasolidarioa.info, guipuzcoasolidarioa.info. En esta plataforma, pues si para inscribirse hay que entrar por donde pone este apartado que pone Sartu, entramos ahí y podríamos, por un lado, registrarnos si no nos hemos registrado, ¿sí? O si ya nos hemos registrado, tendríamos un usuario y una contraseña y pondríamos nuestro usuario y nuestra contraseña y ya estaríamos en la zona, digamos, de socios, de entidades o de personas que son de Guipúzcoa Solidaria. Entonces, dentro de la plataforma como usuarios, en la zona de Kidegunea o zona de socios, Kide es socio, asociado, vamos a encontrar el selfímetro. Y ya una vez dentro vamos a tener una lista de formularios. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un selfímetro nuevo. Yo tengo aquí uno de prueba que vamos a utilizar a lo largo de la sesión para que veáis al final cuál es el resultado. Igual vamos a empezar por ver el resultado para que luego sepamos los elementos que vamos a tener que ir fabricando, ¿vale? Vamos a ver uno que he preparado simplemente para esta clase. Le doy aquí a datos y al final, para que os hagáis una idea, el selfímetro es este diagrama. Este diagrama donde tenemos por un lado los ejes, ¿sí? ¿Veis? En esta tela de araña tenemos estos ejes, que cada eje corresponde o responde a la pregunta de qué es importante. En este ejercicio que hemos hecho, pues hemos visto que a esta entidad supuesta de Guipúzcoa Solidaria es importante sus profesionales, son importantes su organización interna, es importante cuál es el gobierno o cómo está organizada, es importante la comunicación, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos ejes, ¿veis? En este diagrama, y por otro lado tenemos niveles, ¿veis? Que para llegar desde este punto central al exterior tenemos una serie de etapas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros fabricamos el selfímetro, vamos a tener que buscar y generar nuestros propios ejes, ¿sí? Y vamos a tener que buscar nuestros propios niveles, ¿sí? Para fabricar nuestro propio selfímetro, lo primero tenemos que fabricar un formulario que luego rellenaremos de datos. O sea, hay como dos partes. Primero se fabrica la herramienta y luego la completamos. Vamos a fabricar una herramienta nueva. Kidegunea, selfímetro, entramos dentro, en selfímetro damos añadir uno nuevo y lo primero, bueno, ponemos el nombre que nos dé la gana, le damos una descripción, la que creamos conveniente, y lo primero que tenemos que elegir son ejes. O sea, a la respuesta de qué es importante tenemos que elegir qué es lo importante. Tenemos una lista de propuestas de una bolsa de conocimiento que otras entidades han reflexionado, pero si nada de lo que hay aquí responde a la pregunta de qué es importante en nuestra asociación, podemos fabricar nuestro propio eje, ¿vale? Siempre podemos fabricar nuestro propio eje. Vale, vamos a coger, por ejemplo, el de cooperación interna y vamos a ver qué propuestas hay, porque aquí en el bloque ya hemos elegido el eje de cooperación interna como importante. Vamos a ver cómo se fabrica el nivel, cómo se fabrican los niveles, y hay varias propuestas también. Yo os animo a que salseéis y miréis las respuestas porque es conocimiento que otras entidades han hecho y está bien ver las reflexiones de los demás. Vamos a coger esta, por ejemplo, y de cooperación interna, la forma de nivelarlo son 6 niveles, 6 etapas, ¿sí? De las cuales las 3 primeras son situaciones malas y las 3 siguientes son situaciones buenas,
Yo veo que cooperación interna, esto digamos, me lo compro, ¿sí? Yo me quedo, esta nivelación, este eje me sirve, pues voy y lo guardo. Entonces ya tengo un selfímetro que tiene un eje, vale, pues vamos a fabricar otro eje más, porque normalmente un diagrama pues tiene que tener pues como 4 o 5 ejes. Podéis fabricar hasta 10 con la herramienta, pero vamos a hacer un selfímetro de 5 de prueba. Hemos cogido cooperación interna, vamos a ver por ejemplo otro eje, vamos a coger el de comunicación, que han reflexionado, en este caso han reflexionado muchas entidades. Si el bloque de respuestas, aunque el eje me resulte interesante, no se ajusta a lo que yo necesito, aquí hay mucha variabilidad, la gente ha hecho variaciones importantes, siempre puedo fabricar mi bloque de respuestas, ¿vale? Entonces voy a coger por ejemplo de comunicación, pues vamos a coger comunicación, ¿vale? Vale, y volvemos a tener siempre lo mismo, el punto cero como lo que no me gustaría encontrarme de ninguna de las maneras, no quiere decir que nosotros lo tengamos, y el punto número 5 como el ideal hacia donde quiero, el que quiero alcanzar. Y entre ese no deseado y el ideal que quiero alcanzar voy generando una serie de caminos, de etapas que defino que siempre tienen que ser mejor que la anterior, y que a la hora de describirlo y escribirlo lo puedo hacer de la forma que quiera, no tiene que estar redactado con objetivo ni en positivo, sino de la forma en la que el grupo que lo ha creado se entienda a sí mismo, ¿sí? Y lo escriba como crea conveniente. Y este también lo guardo y vamos a hacer así, 1, 2, 3, pues los siguientes, pues el tercer eje vamos a poner el de actividades y servicios. Actividades y servicios, como veis sigue habiendo mucha propuesta, voy y lo guardo y ya tengo un eje. Esto me ha llevado más tiempo del que debía, pues voy y paro, no pasa nada. Una vez que lo he guardado, en mi lista de formularios tendría este que hemos utilizado antes, que tenía ya datos, pero mientras lo estoy haciendo, el FF lo puedo editar y eliminar, ¿vale? Cuando lo doy por terminado, entonces podré meterle datos. Todavía no hemos terminado, pero hemos generado otro día de trabajo en el equipo y lo hemos dejado para la semana que viene. Pues seguimos. La semana siguiente continuamos, cogemos, por ejemplo, profesionales y... Vale, y este también lo guardo, ya tengo 4 ejes, ¿vale? Y voy a añadir un eje más porque los diagramas de 5 ejes... pues yo qué sé, clima social, es importante en la entidad, vale, y lo guardo. Y ya con 5 ejes dices, ya hemos visto, mira, estas son las cosas que son, las 5 cosas que son importantes en esta entidad, y damos por terminado, voy a llamarle prueba, el de prueba de formación, ¿vale? Le doy por terminado, y entonces al dar por terminado en la lista de formularios, editar, le doy por terminado, lo guardo. Hay que ir hasta abajo del todo en el formulario, abajo del todo para darle a guardar, le damos guardar, y en la lista de formularios, una vez que le he dicho que está terminado, ya puedo meter los datos, ¿sí? Y esa es la siguiente etapa. Hemos fabricado el formulario, en la siguiente etapa es que lo completemos. Puesto de que queramos coger y hacer un eje nuevo, hacer una propuesta nuestra, porque lo que hay no nos llena, lo único que tenemos que hacer es elegir eje nuevo, definir ese eje nuevo, esa cosa que es importante para nuestra entidad, la que sea, la que hayáis elegido. Si ponerlo euskera y en castellano, si solo vais a utilizar uno de los dos idiomas, al otro idioma tenéis que ponerle el punto, sí, tenéis que poner, porque el campo está preparado para que esté en los dos idiomas. Si yo no lo voy a completar, pues le pongo un punto, ¿vale? Y que tengáis en cuenta de que lo mismo que habíais nombrado aquí, tenéis que nombrarlo aquí, ¿vale? O sea, tendría que poner exactamente lo mismo aquí que aquí, ¿vale? Tendríamos que poner lo mismo que he puesto aquí, aquí, y lo mismo que he puesto aquí, aquí, ¿vale? Y luego que recordéis la importancia de los niveles. Lo que no me gustaría encontrar, el óptimo, lo que no me gustaría encontrar, el óptimo al que quiero llegar,
y las distintas etapas que me van a llevar de un sitio a otro y descritas como queramos. ¿Que lo hacemos solo en un idioma? Muy bien, pues al otro le ponemos un punto, ¿vale? Y lo escribimos en el idioma que queramos, como queramos y como nosotros seamos capaces de entendernos. Y esa es la forma de hacer un ejemplo. Se le da a guardar y automáticamente queda disponible. Para meter los datos, lo único que tenemos que ir es a datos y tenemos que valorar de 0 a 100, cada uno de las propuestas que nos hemos marcado aquí. De 0 a 100 cada uno, no tiene que sumar 100 el total, sino cuánto tengo de 0 a 100 en cada uno de los que tenemos ahí. Bueno, una vez de completar los datos y volvemos a remarcar que no tiene que dar un 100 abajo, ¿sí? Nos sale este diagrama y este es el selfímetro que nos podemos descargar y nos lo descargamos en un formato PDF y nos salen tanto los ítems que hemos utilizado, es un resumen, nos salen tanto los ítems con sus valoraciones como el diagrama. A la pregunta de para qué sirve o para qué hacer un selfímetro nos sirve como herramienta para que un grupo humano pueda unificar el punto en el que se encuentra y hacia dónde quiere ir. Y también es una herramienta de como herramienta de mejora continua para que una vez de visto el diagrama podamos elegir 2 acciones que hacer en ese año en el eje en el que esté más escaso y plantearse esas 2 acciones, probarlas y ver en el año que viene, en la siguiente foto que nos vamos a hacer, pues ver si eso ha mejorado o no, y si no ha mejorado, cambiar las acciones y volver a empezar así hasta conseguir que ese diagrama mejore. Ese es el objetivo, tener una herramienta que nos ayude a tomar decisiones de mejora.